¿Cómo sería una iglesia si no hubiera ninguna persona marcando la pauta? En todas las iglesias hay cierta liturgia. ¿A qué horas nos levantamos? ¿A qué horas nos sentamos? ¿A qué horas cantamos? Tenemos las cosas muy armadas, pero ¿qué pasaría si solo fuera el Espíritu el que guiara? Bueno, eso fue lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. Bienvenidos a Somos Hacedores, un lugar para acercarnos más a Dios y vivir su palabra en acción cada día. Juntos aprendemos de la vida de Jesús y los primeros cristianos mientras llevaban el Evangelio al mundo para intencionalmente llevarlo a la práctica y vivir el reino de Dios aquí en la tierra hoy, porque la fe se debe de notar. Ahora empezamos con una carta que está hermosísima. Es la carta de Primera de Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Esto es muy importante y básicamente habla de quiénes son los tesalonicenses, porque eso está muy importante. Pero estoy buscando aquí el mapa porque se los quiero enseñar. Tesalónica. Es la parte de Macedonia, o sea, la parte que ahora es Grecia. Todo esto es esta parte de Macedonia. Bueno, Tesalónica era la ciudad más grande, era la capital de Macedonia y era muy grande, o sea, era sumamente cosmopolita. Fíjense muy bien porque es un puerto. Entonces, como es un puerto, pues aquí está el Mediterráneo, pero este mar es el mar Egeo, creo que se llama, esa parte del mar. Pero bueno, el chiste es que es como ese mar es la unión perfecta entre África, Europa y Asia. O sea, ahí confluían todos. Era excelente puerto, una ciudad muy importante. Para nosotros, pues no es muy grande, pero en ese entonces era enorme. Tenía entre 100,000 o 200,000 habitantes más o menos. Para ese entonces era súper gigante. Un puerto bien, pero bien importante. Y además, por ahí pasaba la Vía Ignatia, que es pues el lugar de comercio más grande del Imperio Romano. Era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. O sea que era muy, pero muy importante. Ahí llegó Pablo y compañía. Y si se acuerdan que lo leímos en Hechos 17, vimos cómo llegaron en su segundo viaje misionero, iban Pablo y compañía, y iban pasando por las ciudades y como vimos, ¿no? En todas las ciudades llegaban, hablaban y luego llegaban algunas personas a echarles pleito y se tenían que acabar huyendo lo más pronto posible. Bueno, pues así pasó en Tesalónica. Llegó Pablo y compañía y se detuvieron en la sinagoga. Por 3 sábados estuvieron hablando el evangelio en las sinagogas y no les pareció nadita. Y si se acuerdan, Pablo les dijo, pues ahora ya que no me están haciendo tanto caso aquí, me voy a ir con los gentiles. Y se fue con los gentiles. Y los gentiles, al parecer, creyeron mucho. Pero Pablo estuvo pues un ratito con ellos, como les digo, 3 semanas con los judíos en la sinagoga y de ahí se fue con la gente, con los gentiles, ¿no? Pero pues eran gentiles que creían en Zeus y en muchos dioses, o sea, eran paganos, realmente muy paganos y además politeístas, ¿no? O sea, realmente no tenían ni la más remota idea acerca de un Dios verdadero, el que creó todas las cosas. O sea, ellos en su mente no tenían esta parte. Entonces llega Pablo y les explica todas estas cosas, pero muchos empiezan a creer y de pronto llegan los judíos, los líderes judíos, y los empiezan a acusar de muchas cosas. Y para nosotros es muy fácil oír Jesús es el Señor. O sea, lo tenemos muy grabado desde niños, ¿no? Pero ellos decían, el César es el Señor y el César es del Dios prácticamente, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos dijeran Jesús es el Señor, tenían posibilidad de atraparlos y arrestarlos, ¿no? Y meterlos a la cárcel y pues hacerlos ver su suerte. Así es que llegaron estas personas y se fueron y empezaron o sea, los persiguieron tanto que se tuvieron que salir corriendo, ¿no? Más o menos, así, yo pensaría que no más de 3 meses.
O sea, más o menos 3 semanas mínimo, porque fue lo que duraron yendo a las sinagogas. Y de ahí, pues en lo que se enteraron los judíos, no más de 3 meses. Yo pensaría que más bien entre 2 meses, ¿no? Bueno, pues se tuvieron que ir y siguieron su ruta, ¿no? Se fueron de ahí pues a más lugares, a Grecia, a Atenas y a otros lugares. Y ahí se quedaron y pues se les quedó en el corazón que habían ido a Tesalónica y que, bueno, pues nada, no nos dio tiempo de prácticamente nada, pero bueno, nosotros fuimos y total que así. Y de pronto a Pablo empieza a pensar, oye, ¿y cómo estarán las iglesias de Gálatas, la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica, todos esos lugares a los que fuimos pasando, cómo estarán? Porque realmente en la iglesia de Tesalónica pues estuvimos una nada de tiempo, ¿no? O sea, en todos los demás lugares se podían quedar 2 años o 1 año, pero en Tesalónica no les dio tiempo de eso. Entonces se quedaron pensando, pues, ¿qué habrá sido? Y dice Pablo que trató de ir a Tesalónica varias veces, pero que nunca podía, por angas o mangas, se le atoraba algo y no podía ir. Hasta que de pronto dijo, ya, de plano vamos a mandar a Timoteo para que vaya a él y nos diga qué pasó con la iglesia de Tesalónica, o que por lo menos veamos qué pasó, ¿no? Para poder sembrar ahí o algo, ¿no? Y nada, que va Timoteo y de pronto se encuentra con que la iglesia de Tesalónica había crecido, se había hecho más, sobre todo, no tanto el tamaño, sino la madurez. Había llegado, ¿se acuerdan que a los Gálatas habían creído, o sea, en lo que se fueron, y eso que en Galacia se quedaron mucho más de tiempo, pero se acuerdan que se habían ido Pablo y ellos, y de pronto los Gálatas dejaron de creer y empezaron a creer justo en otras cosas? Ah, pues aquí no. Aquí al contrario, aquí se acercaron más, empezaron a ser más compartidos, empezaron a compartir el evangelio y no nomás el evangelio, sino empezaron a ayudarse entre ellos, a construir una comunidad muy sólida, a pesar de que era una ciudad sumamente cosmopolita. O sea, la iglesia tendría que haber sido muy, pero muy variada en cuanto a la personalidad de la gente. Y a pesar de eso, entre ellos empezaron a querer muchísimo, empezaron a atraer más gente, o sea, sorprendido. Esa es la iglesia de Tesalónica. Entonces, el nombre de la iglesia, de lo que yo quiero así como el nombre de esta iglesia yo le puse una iglesia inesperada. Pablo ciertamente no se esperaba ver tanto crecimiento en una iglesia. No había, o sea, para nosotros pues es muy fácil, ¿no? Porque llega alguien y nos dice, ten, aquí te entrego, por ejemplo, en los del evangelismo en la calle, ¿no? Ten, aquí te entrego este libretito y te entrego la Biblia, por lo menos. Y puedes buscar iglesias cristianas en internet y va a haber un bolonal. Y puedes acercarte de alguna manera a una iglesia. Pero ellos no se quedaron con nada. O sea, Pablo no les dejó un libro, no les dejó, yo pienso que les tendría que haber dejado al menos algún maestro o algún algo, ¿no? Pero no dice nada de Tesalónica. O sea, lo que sí dice es que se sorprendieron cuando vieron que había habido crecimiento en ese lugar. Entonces yo me imagino que solo pues los dejaron a la buena de Dios, como se dice, literalmente a la buena de Dios, ¿no? Y la buena de Dios fue poderosísima, poderosísima, tanto así que dice, amados, dice en el capítulo 1, o sea, empezandititito, en el versículo 4, no, en el versículo, sí, 4, dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. O sea, aquí está diciendo, si ellos estaban creyendo, era porque tenían el poder de Dios, del Espíritu Santo, que estaba trabajando en ellos. O sea, eso quiere decir que nosotros tenemos convicción. ¿Sí? Bueno, pues eso nos avala como que el Espíritu Santo es el que nos está dando ese poder. Ya, avaladas. O sea,
literalmente. Aquí dice que ese es el poder de Dios. Poquitito antes dice, les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, básicamente cambio, vio acción en su vida. No solo les dijeron, ay, tienen una sana doctrina los de que se quedaron allá, ¿te acuerdas esos que fuiste como por 2 meses? Se quedaron con una sana doctrina. No, les dice, se quedaron con obra, o sea, cambiaron su manera de servir, su manera de vivir, su manera de todo esto, cambiaron. Y eso es el sello, el aval de que el Espíritu Santo trabaja en ellos. Ese Espíritu Santo es lo que les dio el crecimiento a los tesalonicenses. Dice, a causa de la obra realizada por su trabajo, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Para ellos era maravilloso que no había nada que les hubiera podido haber dejado Pablo para que ellos se edificaran en nada. O sea, no les dejó prédicas online, no les dejó ni siquiera ninguna Biblia. O sea, si ellos querían leer las escrituras de alguna manera, y eso que solo el Antiguo Testamento, tendrían que ir a la sinagoga, cosas que no eran judíos. O sea, se quedaron el puro Espíritu Santo fue lo que los trajo a este crecimiento. Y de eso se trata, de que, o sea, nosotros, pues así es como tenemos que crecer, ¿no? La cosa no es, en esta iglesia, lo que podemos ver es que Pablo no lo siguió edificando, nadie lo siguió edificando, o sea, no tuvieron un maestro que pudiera llevarse el crédito, fue meramente el Espíritu Santo. Así fue, nada más el Espíritu Santo fue lo que los llevó a crecimiento. Y eso como además en medio de la persecución, porque en varios lugares les dice Pablo, y es que hemos sufrido persecución y yo les he dicho que ustedes también van a tener persecución, y a pesar de la persecución, a pesar de que no se quedaron con nada, ellos siguieron creciendo. Fue el Espíritu Santo el que los llevó a todo esto, y a mí es lo que me impacta tanto de esta carta, ¿no? Al principio, pues básicamente se trata de Pablo así de, wow con ustedes, estoy maravillado, le doy gracias a todos ustedes, de una manera bien, pero bien linda, que le dice, vivimos por ustedes, a ver si les subrayé en algún lado. Pero bueno, básicamente vivo en ustedes la fascinación de que ustedes crecieron así, o sea, me están revelando el amor de Dios, el poder de Dios en acción en gente que no tendría otra posibilidad. Así es que pues eso está bellísimo. Y luego el primer capítulo, el segundo capítulo, todavía el tercer capítulo sigue hablándoles de wow, lo sorprendente que están ustedes. Luego dice, así que no dejamos de dar gracias, esto es en el segundo capítulo, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y así es como nosotros debemos de recibir la palabra, ¿no? Nosotros, bueno, yo considero así de, bendición que tenemos la Biblia, porque pues tenemos mucho, o sea, ahí podemos estar basándonos muchísimo, pero ellos no. Bueno, pues luego llega el capítulo 4, que ahí ya que habló 3 capítulos de wow, qué increíble cómo crecieron, qué increíble cómo se han amado, qué increíble cómo se han ayudado y edificado, todo, puras palabras positivas, ¿no? Ya en el capítulo 4 empieza a decir, por lo demás, hermanos, les pedimos que sigan creciendo, que sigan madurando, dice literalmente progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. Eso sí les dejó Pablo, no les dejó la Biblia, no les dejó YouTube para ver videos,
pero sí les dejó su ejemplo. Y eso es maravilloso. Les dejó bastante, habló con ellos, se ve que sí tuvieron varios diálogos, pero sobre todo les dejó el ejemplo. Les dejó el ejemplo de cómo trabajar, de cómo hablarse entre ellos, cómo perdonarse, cómo cuidarse las relaciones, cómo ganarse el dinero, cómo de una manera honrada, cómo cuidar su vida, ¿no? Y aquí esto pues es muy valioso porque ellos vieron este cristianismo, cómo transforma a las personas, ¿no? Y eso fue con lo que crecieron ellos. Y luego en el versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Para nosotros eso es como, claro, obvio, o sea, apártate de la inmoralidad sexual, pero consideren que el Imperio Romano tenían baños donde eran mixtos, donde eran, es más, o sea, baños excusados uno junto al otro sin puertita ni nada, o sea, había vomitaderos especiales para cuando tenían mucha comida y entonces se iban a un lugar especial a vomitar todos juntos, o sea, realmente era bastante incivilizado, incluyendo la parte sexual, o sea, para ellos hablar de irse con las prostitutas era como algo platicable, muy platicable, o sea, en ese ambiente vivían. Entonces, por eso Pablo les dice, cuídense de eso, no lo estén haciendo. O sea, el hecho de estar cambiando de relación sexual a cada rato implica mucha cercanía espiritual también. O sea, no es nomás el lávate el cuerpo y ya, ¿no? Sino ya se queda algo de otra persona espiritualmente para siempre adentro de ti. O sea, es algo como de cuidarse, ¿no? No es algo para llevarlo así. Que cada uno aprende a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a los demás, ni se aproveche de él en este asunto. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces, aquí les está diciendo, van muy bien, van muy, muy bien. Entonces, sigan mejorando, porque la voluntad de Dios es que sean santificados. Y para ellos, esta palabra santificados, pues ha de haber sido como que es santificados, ¿no? Nosotros la oímos muchísimo, la oímos porque pues estamos acostumbrados a oír de los santos, pero la vemos como esa palabra lejana ya. Ahora nos hicimos cristianos y decimos santidad, bueno, pues perdonar, no decir chismes, no decir mentiras, de apartarse de la inmoralidad sexual, todas estas cosas, ¿no? Realmente vivir una conducta honorable, ¿no? Es lo que más o menos conseguimos como santidad. Es algo, ser buenas personas, ¿no? Muy buenas personas. Eso es santidad para nosotros. Pero la realidad es que la santidad no es portarse muy bien. El significado real es ser apartados para Dios, o sea, ser separados. No se trata de la conducta, sino la pertenencia. O sea, Dios nos está llamando a ser suyos, a ser como por ejemplo, yo tengo muchas tazas, ¿no? Pero hay una taza en particular que es igual a todas las demás, nada más que esta la uso para el jabón de ropa, ¿no? Entonces, esa taza solo es para el jabón de ropa, está arriba de la lavadora y huele a jabón de ropa, y si yo me preparo mi café ahí, me va a saber muy malo. Esa taza está apartada para ser la que ponga el jabón de ropa. Ah, bueno, se cuida aparte, está aparte, va aparte, se comporta de una manera diferente, se usa de una manera diferente, sí es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Ah, bueno, eso es lo que Dios pide para nosotros, eso significa la santidad. O sea, sí estamos llamados a no decir mentiras, pero no es porque me quiero portar bien, es porque amo decir la verdad.
es porque amo la verdad. Ahora, como amo la verdad, ya no voy a decir mentiras. Es la diferencia. El no decir mentiras no es no es una raíz, es un fruto de un corazón que busca hablar la verdad. Esa es la santificación. Otra cosa, no digo chismes porque ahora amo a las personas. Sé que la persona de la que estoy hablando es una persona valiosa porque Dios le ha dado valor. ¿Cómo voy a hablar yo mal de alguien a quien Dios le ha dado valor? A quien Dios ha creado con todo cuidado. ¿Cómo voy a hablar yo mal de alguien así, no? No puedo porque amo a las personas. O perdono, no porque sea una regla, un mandamiento, sí perdono, pero es porque yo he sido perdonado, porque yo he experimentado el perdón de Dios, ahora he sido perdonado. Entonces, esta palabra santidad, sean santos, que el último de los capítulos habla mucho acerca de eso ya de unas maneras más precisas, pero eso es el significado real de ser santificado, tener pertenencia. Por eso Cristo nos dice tantas veces, permanezcan en mí, permanecer en Él. Entonces, nosotros tenemos este atajo de no necesitamos cambiar tal conducta, tal conducta, tal conducta, tal conducta. No, con una conducta que hagamos, todas se arreglan. Y Tesalonicenses nos los enseña. Mantengámonos permaneciendo firmes en Jesús. Ya, única instrucción, permanecer firmes en Jesús. Eso es lo que llevó a los tesalonicenses inesperadamente a un crecimiento que humanamente parecía ilógico. Sin embargo, este crecimiento fue porque supieron permanecer en Jesucristo. Supieron permanecer en el Espíritu Santo, confiando y creciendo en eso. El Espíritu Santo les fue dando estas revelaciones de ser más santos cada vez, más separados, y así fue como lograron mantenerse y tener su propia carta aquí en la Biblia, ahora para enseñarnos tanto a nosotros. Luego, en el capítulo igual 4, también en todos los capítulos, de alguna u otra manera, habla de la esperanza que tenemos en el regreso de Cristo. Y en el capítulo 5, se los dejo para que lo lean ustedes porque está realmente precioso. Las instrucciones finales, sí se las quiero leer porque nomás porque realmente quiero volverlas a leer yo también. Pero fíjense, vivan en paz unos con otros. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. O sea, que a nosotros nos hagan un mal no es permiso para que nosotros contestemos con mal. Nosotros debemos de ser estas figuras del amor de Dios donde cambiemos el mal y lo convirtamos en ese momento en bien y convirtamos cualquier daño que nos hagan o que se haga en el mundo. Y dice otra parte en la Biblia, el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Cambiar el mal en el aire y cambiarlo por amor. Y pues en ese momento se cubren multitud de pecados. Así es como podemos vivir en situaciones muy complicadas, muy complejas, aquí con relaciones difíciles y aún así nosotros ser este agente de cambio que transforma por medio del amor y cubre el pecado. Y ya el pecado está cubierto, está tapado. Nosotros pudimos cubrir con ese amor el pecado que pueda estar alrededor de nosotros. Ese es nuestro legado, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer. Estén siempre alegres, estar siempre gozosos, dicen otras versiones, estar siempre alegres, o sea, es un mandamiento de Dios. Necesitamos realmente alegrarnos. Cuando nosotros acostumbramos a nuestra mente a alegrarnos, han habido una serie de máquinas que han descubierto últimamente, bueno, que han inventado últimamente, que con esas que pueden medir cosas que pasan en el cerebro. Bueno, pues con esas mediciones se han dado cuenta que nuestros pensamientos tienen el poder de cambiar nuestra química cerebral, imagínense. Nuestra química del cuerpo en general. Nuestros pensamientos tienen ese poder. Entonces, aquí dice, estén siempre alegres. ¿Cuánto va a poder cambiar nuestra química cerebral, nuestro cuerpo en general, si nosotros
aprendemos a estar siempre alegres. Esa es una buena tarea que nos va a beneficiar tremendamente. Y luego, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. Aquí es como una explicación de cómo hacer para estar siempre alegres. Y porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Y así es esta carta. Léanla, el capítulo 5 del último está precioso. El viernes realmente van a estar muy contentas con la lectura. Y pues esta es la carta de los tesalonicenses, la carta que a mí me parece espectacular, que es en especial porque es algo inesperado. Ellos no se lo esperaban y nosotros lo que podemos aprender es que no es necesarias más cosas, más que el Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu Santo, permaneciendo en la palabra, es lo que nos va a acabar haciendo dar fruto. Es lo que nos va a ayudar a madurar, a crecer, a estar más cerca de Dios. Pero realmente tenemos una sola tarea, permanecer en Cristo. Eso es lo que nos va a ayudar a tener toda esta maravilla de cosas alrededor. Que todo podamos realmente sorprender con nuestro corazón entregado a Dios. Creo que eso sería lo más lindo, que la gente que nos rodea pueda decir, wow, ese amor de Dios en ti es algo verdaderamente inesperado, no sabía. Y eso es pues algo que sería así. A Pablo le dio muchísima vida, yo creo que a toda la gente que nos rodea también podríamos repartirles vida de Jesús. Pues este fue el tema de hoy.